Estamos ya de regreso en esta transmisión conjunta de Síntesis y Revista 110 por Coral y Carivisión. Vamos a recibir a continuación a nuestro primer invitado, quien es el abogado y experto en políticas públicas medioambientales, analista Pedro Guillermo Almanzar, a quien damos la bienvenida, y también, al igual, damos la bienvenida al elenco de Síntesis, Marcela Rositer, Michael Jacín, Andrés Terrero, quienes estaremos conversando con el licenciado Almanzar. Buenos días. Hay que decir que es el licenciado Guillermo Almanzar, que no es el Guerra, que el doctor Jacín lo hizo, lo presentó como el fabricante de presidente. Fabricante de presidente. Él se equivocó de Pedro Guillermo. Sí, pero es un buen avance de lo que tendremos en los próximos días, porque vamos a tener a una persona que ha sido responsable de muchas victorias electorales. Pero ahora hablamos el problema es que a veces la gente, le vamos a pedir excusas a nuestro invitado, sí, a veces la gente no entiende lo que uno está teniendo que hacer para llevar el día a día en televisión abierta, nacional e internacional, el poder armar todos estos programas. Realmente esto de todo el mundo en su casa, la gente, toda la información por internet, los coordinadores, y realmente uno tiene que vivir haciendo modalidades nuevas, reinventándose todos los días para que esto quede bien. Bien, vamos a saludar a Pedro Guillermo Almanzar, quien es abogado, experto en el modelo de Naciones Unidas, analista de políticas públicas medioambientales y del consumidor, y vamos a hablar con él sobre un poquito de lo relacionado con esto en el COVID-19 y sobre el tema medioambiental del vertedero de Duquesa. Bienvenido, Pedro Guillermo. Muchas gracias, Michael, Carlos y Andrés también por permitirnos llegar a su audiencia televisiva. Y es así, el tema del COVID-19, cada vez que tenemos una crisis internacional y en este caso una pandemia, vemos cómo nos afecta como humanidad a todos los seres humanos, pero también las medidas tomadas por los estados tienen un efecto en todo nuestro ambiente. Medidas como la reducción del tráfico aéreo, el control del distanciamiento social. Hemos visto cómo han contribuido disminuyendo la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Vemos también como ciertas medidas han permitido, como el caso de la prohibición de la caza de la fauna salvaje, en el caso de China, con la prohibición de utilizarlo como alimento, como ha permitido que algunas especies, incluso amenazadas, puedan bajar su nivel de amenaza. Y estos son algunos de los pocos efectos que a corto plazo hemos podido ver que ha traído consigo estas medidas tomadas por los gobiernos. Incluso en nuestro país hemos podido ver cómo en algunos sitios hemos tenido avistamiento de tortugas, o en el caso incluso de la marina de Capcana, como pudimos ver, algunas personas pudieron ver los videos, cómo los tiburones comienzan a entrar en esa zona que antes era muy transitada por catamaranes, botes, y que hoy en día forman parte del hábitat de las especies. Estos son de los efectos a corto plazo que podemos ver positivos, que no necesariamente se mantengan durante el largo plazo, luego de que se levante la medida, pero que depende de nosotros, de seres humanos, cómo nos reinventamos y tratamos de convivir con estas especies para poder tener un ambiente y un desarrollo más sostenible. Pero ¿hasta dónde desde el punto de vista medioambiental, esto es, podemos decir que esto es bueno o no? Porque el que se acerquen provisionalmente no quiere decir realmente que hay mejor reproducción, que se mantienen más. ¿Hasta dónde se rehabilita el medio ambiente con una cuarentena mundial y todos estos aspectos que vemos? ¿Realmente puede tener un beneficio a mediano o a largo plazo? Porque lo que hacemos 365 días del año sí, durante toda la vida, no es verdad que se va a arreglar con 2 meses en cuarentena. Es así, es verdad que no se arregla, por eso es que, como estaba explicando, es un efecto a corto, mediano plazo que estamos teniendo. Sin lugar a dudas es un respiro
para el medio ambiente. Incluso la NASA y la Agencia Espacial Europea han determinado que tenemos cielos más claros. Esto es a corto plazo. Ahora bien, debemos tratar de adaptarnos para que esta mejoría sea permanente. Incluso nosotros mismos, yo creo que por el hecho de estar en la casa, hemos tratado de disminuir la cantidad de desechos que nosotros generamos, puesto que hoy, estando en casa, nos afectan. Por lo regular, la persona compra y bota la basura, pero cuando la tiene consigo en la casa, trata tal vez de tomar medidas que le permitan generar menos desechos. Y eso es lo que debemos ir trabajando de la mano, convertirnos en consumidores sostenibles, con compras más inteligentes, no comprando lo que no necesitamos, comprando tal vez envases y empaques que sean más amigables con el medio ambiente y tal vez no haciendo uso innecesario de los recursos que tenemos, que utilizamos. Debemos también procurar, y los gobiernos deben procurar, que las medidas que se tomen para la reactivación de la economía no afecten negativamente y no traigan un efecto rebote con el tema de medio ambiente, y de exigirles a las empresas que tengan una responsabilidad ambiental paralela al desarrollo que puedan estos tener, tomar medidas como la prohibición del uso de foam o tal vez una regulación para el plástico de un solo uso que hoy en día nos aqueja. Las islas de plástico, para las personas que nos escuchan, son cada día más grandes en el mar. Es decir, no es que es una isla que habitan personas, sino que el cúmulo de plástico que está en los océanos se agrupa y forma una isla. El uso del plástico que se desbarata, que muchas veces dicen que es más amigable con el medio ambiente, es una falsa, porque al final los peces terminan comiéndolo y al final terminamos nosotros ingiriéndolo, se ingresa en la cadena alimentaria y nos está afectando hoy en día. Por eso debe ser necesario, es necesario la reducción del uso de plástico de un solo uso, y ahí nosotros los ciudadanos podemos tratar de hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Si usted tiene un producto que viene en una botella de vidrio y que viene en una botella plástica, pues trate de consumir el de la botella de vidrio, como es el caso, por ejemplo, de las maltas. Si usted tiene un producto que viene en una botella plástica y en una caja de cartón, como el caso a veces de la leche o de los jugos, bueno, trate de consumir lo que viene en un envase más amigable con el medio ambiente, puesto que todavía en nuestro país no tenemos un sistema que nos permita reciclar todos estos desechos, y el tiempo que lleva estos desechos en nuestro medio ambiente pues nos afecta, y muchas veces al final, como es el caso de la mayoría de los vertederos que quedan cerca de ríos y cañadas, al final terminan incluso en el mar estos desechos, afectando a nuestras especies, y es Andrés, tal vez el respiro que podemos darle a nuestro planeta. Andrés. Licenciado Almanzar, mire, qué interesante este tema en el medio de la pandemia y post-pandemia. Y le quiero preguntar lo siguiente. Nos hemos dicho todos a nivel mundial de que lo que está pasando ahora con esta inactividad, la no operación de gente, de empresas, de negocios, de todo, ha ayudado al medio ambiente, que el mar está más lindo, que los ríos están claros, que el cielo se ve azul por completo, excepto lógicamente cuando entra el humo de Orguesa, y que los animales andan por todas partes tranquilos, como que o buscando comida porque no tienen quien le dé, o porque realmente la naturaleza, el ambiente les ha ayudado. La pregunta es si realmente esto ha ayudado al medio ambiente, o qué es lo que ha pasado, porque la basura, esa que usted dice que está cerca, los vertederos cerca de los ríos, están ahí todavía, y la basura sigue ahí, porque la gente come como quiera, y todos los días hay basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la basura llega ahí y no la vierten a los ríos, o realmente hay un cambio de costumbre, aunque uno no quiera. Mire, principalmente el efecto se ha visto con la disminución de los gases de efecto invernadero, el CO2 que emiten los aviones, el CO2 que emiten tal vez los vehículos y las grandes industrias, que muchas de ellas han dejado de funcionar. Si bien es cierto que nuestro país no es un gran emisor de estos gases, tal vez
es más en las grandes potencias, que estas sí tienen esta problemática. También es cierto que se siente en algunas partes del país. Hay algunos países incluso que no se podía ver a grandes distancias por el humo, y hoy en día sí se está pudiendo ver. En esa parte podemos hablar. En nuestro país, en el caso del río Osama Isabela, incluso el Ministerio de Medio Ambiente hace 2 semanas, estuve leyendo, instruyó para que se hicieran estudios de agua, porque se entiende que ha bajado la cantidad de contaminación que existe. Claro, en ese caso puede venir de la mano con el trabajo que se comenzó a hacer ya hace unos años con el desmonte de los deshuesaderos que estaban en el río Osama, y como esto puede bajar la contaminación, pero también el hecho de la disminución del flujo de personas en las calles ha influido en que las personas dejen de tirar basura en las calles, y como el destino es los zafacones, bueno, tienen un destino final que es el vertedero. En ese caso podemos hablar de los residuos sólidos, cómo se han controlado, pero necesariamente tenemos que cambiar la cultura, como decía Michael, y debemos comenzar a separar nuestros residuos para que nos permitan poder mantener en el tiempo el efecto positivo que pudiera tener las medidas que pudiéramos tomar. Si clasificamos los desechos desde nuestra casa, podemos, aunque no vaya directamente a una planta recicladora, podemos comenzar a tener un efecto positivo. Puesto, si usted clasifica, por ejemplo, las botellas plásticas, es más fácil que el buzo, la persona que va a trabajar con la basura, pueda identificar una funda llena de botellas plásticas, a identificar una botella plástica dentro de una basura común de nuestra casa. Porque no tiene que abrir la funda. No tiene que abrir la funda, es decir, que aumenta. Hay como una preclasificación. En una preclasificación desde el origen, es decir, desde donde se origina la basura, desde nuestra casa, garantizamos hasta entre un 20 y un 30% de que la basura tenga un mejor destino final. Si nosotros agrupamos nuestro material y si comenzamos a trabajarlo, incluso estaremos preparados para cuando llegue su momento, que en verdad es lo que necesitamos como país, que comience a recogerse la basura clasificada por día, que es lo ideal, que el lunes se recojan los plásticos, que el martes se recojan los vidrios, que los miércoles se recojan los cartones. En el caso de los metales, el problema no es tan grave por el valor que tienen. Incluso los mismos recolectores de basura en los camiones, cuando van identificando algunos metales, lo van poniendo en un compartimiento que tienen los camiones para, antes de llegar al vertedero, ahí ellos venderlo, porque tiene un valor. Si le agregamos valor a la basura, pues estaremos garantizando que ellos mismos van a buscar la forma, las empresas, para recolectarla. Bien. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el momento, hay un problema que uno no sabe si es COVID, si es medio ambiente, si es cuarentena, el tema de la tierra. Hay diferentes aspectos, pero hay una realidad. En el medio de una cuarentena, y lo voy a hablar como lo que más nos interesa a todos los dominicanos, ¿verdad? Sobre todo los que vivimos en el Gran Santo Domingo, en el medio de una cuarentena, donde está todo el mundo en su casa, hay un cambio de autoridades municipales, y el vertedero de Santo Domingo, el que recibe toda la basura de Santo Domingo, coge fuego. No importa que esté mal manejado, que si las tierras son de privadas, que si son públicas, que es un litigio que lo está manejando el Estado, el caso es a nivel de medio ambiente. ¿De qué nosotros estamos ahora hablando aquí? ¿Qué puede ocurrir? Tenemos que prepararnos para sacar Duquesa de ahí a mediano plazo. Tenemos que apagar ese fuego. ¿Y qué daños no podemos tener nosotros ahora mismo con este humo adicional que nos quita la única tranquilidad que teníamos hasta ayer, porque la gente ahora está enferma en su casa? Sí, así es como tú dices, el daño que tal vez nosotros estamos tratando de controlar por los desechos tal vez que emiten las grandes industrias
con el vertedero de Duquesa nos hemos visto afectados, principalmente los habitantes del Gran Santo Domingo. El caso de los vertederos a cielo abierto, como es el caso de Duquesa, representan una gran problemática con los incendios. Vemos cómo esto se ha dado en otros años con anterioridad. Incluso en un momento el país se incendiaron varios vertederos. Nos acordamos del vertedero de Puerto Plata, como muchos cruceristas dejaron de desembarcar y cómo perdimos esos cruceros que iban a Puerto Plata por el caso de los incendios que recibían a los turistas con ese humo. En el caso del vertedero de Cabrera también la semana pasada estuvo incendiado, y el caso del vertedero de Duquesa, que para quienes no entienden la magnitud o no conocen la magnitud, el vertedero de Duquesa es aproximadamente 10 veces el tamaño del estadio Quisqueya. Cuando tenemos un incendio de esa magnitud es un problema ya que pasa a lo regional. Los incendios en este tipo de vertederos son muy comunes, puesto que la basura emite gases que son muy inflamables, y estos gases fácilmente con cualquier chispa pueden generar un incendio. Ahora bien, en el caso de este incendio que comenzó por 5 focos y que se ha expandido en gran medida, tendríamos incluso que preguntarnos si existen tal vez hasta manos criminales que permitieron crear este incendio que nos está aquejando. Y de verdad la contaminación en el Gran Santo Domingo es evidente, la salud se va afectando, y es por eso que incluso en el día de hoy el Ministerio de Salud ha decidido, que lo iba a hacer el martes, intervenir el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional principalmente, porque esto puede agravar la pandemia, y es por eso que el presidente incluso determinó una comisión y que se intervino tanto con la parte de la CAS, la parte también de los ayuntamientos, obras públicas, incluso el Ministerio de Agricultura aportó con algunas maquinarias, puesto que no es solamente echarle agua a este incendio, también se necesitan crear los caminos, se crearon las vías, las trochas para dividir, para que no continúe expandiéndose por un lado el incendio, para que tengan mejor acceso los camiones, tanto de bomberos como que llevan los materiales. Y incluso el Ministerio de Medio Ambiente, según estuve escuchando en declaraciones del Ministro de Medio Ambiente, está autorizando la extracción de diversas minas para que lleven materiales y poder tapar y bajar también la humareda y sofocar el incendio, puesto que si cortamos el oxígeno, el incendio se sofoca. Y es lo que hoy en día se está haciendo, y en verdad creo que es lo que puede contribuir para que podamos salir de esto lo más rápido posible. Comentábamos estos días que habíamos en diferentes etapas de la vida del vertedero de Duquesa, uno ha tenido que pasar por allá por cuestiones de trabajo. No sé, recordamos cuando incluso el Santo Domingo no se había dividido, había unas torres como con unos tubos por la que uno veía que salían unas emanaciones que si bien eran transparentes, pero se veían como los vapores, que entendimos después que era el metano, pero después uno va ahora y no encuentra nada de eso. Entonces, uno se pregunta, le pregunta desde su punto de vista y su conocimiento, ¿usted cree que hay oportunidad de reaprovechamiento de aún como está ese botadero de basura, que no es realmente un vertedero manejado con criterio científico? Sí, mira, el vertedero de Duquesa, en varias ocasiones ya se ha hablado de que es necesario su movilización. El vertedero de Duquesa no aguanta más. La JICA, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, en 2006 ideó una planificación para el vertedero donde incluso los caminos se determinaron y los accesos, que son los mismos que se están utilizando hoy en día, y le dieron una vida útil que acababa en 2015. Luego, por los problemas del 2017, cuando interviene el Ministerio de Medio Ambiente, se establece que debe comenzar el cierre parcial. El gobierno da un paso, incluso antes de este incendio, en el mes de enero, designando una comisión presidencial que su propósito fundamental es readecuar
los trabajos por el momento, es decir, garantizar que tengan el menor impacto posible los trabajos que se hacen en el vertedero de Duquesa, trabajar con el cierre técnico y ubicar unos nuevos terrenos, porque la verdad es que Duquesa debe cambiar, debe cerrar, y eso tal vez incluso debería ser en un futuro reforestado para que podamos tener tal vez un parque allá, y es necesario ubicar un nuevo lugar, no solo para crear un relleno sanitario como muchos plantean. Un relleno sanitario, aunque es una salida más ecoamigable que un botadero de basura, que es lo que tenemos hoy en día, un relleno sanitario es impermeabilizar una zona que se divide por celdas, tirar la basura, tirarle material de relleno, y luego se tira basura, se tira material de relleno y se colocan esas tuberías que Carlos hablaba para que los gases, como es el caso del metano, que es producido por los desechos orgánicos, puedan salir y pueda evitarse que se realicen incendios como estos. Pero el problema va más allá. Nosotros debemos tratar de tener varias cosas. Tener una legislación como la ley el proyecto de ley, que todavía es proyecto de ley de residuos sólidos que está en el Congreso de la República, cambiar el tipo de basura, porque incluso la basura que nosotros generamos es una basura de mala calidad, pero si nosotros vamos a otros países nos obligan a clasificar la basura. Si nosotros comenzamos a clasificar la basura desde ahora, podemos tener un impacto positivo, pero es la gran solución. La gran solución es que podamos tener una recolección de basura clasificada en el Gran Santo Domingo, porque como tú lo dices, el vertedero de Duquesa recibe no solo del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, incluso quienes más depositan basura es el Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que es el municipio con más habitantes del país. Nosotros somos el cuarto país que más basura produce en Latinoamérica. Esto por la gran industrialización que hemos tenido en los últimos 20 años. Y por eso es que debemos cambiar para ser consumidores inteligentes por un lado, pero también cambiar el tipo de recolección de basura para poder disminuir la basura tal vez hasta un 50% que vaya a un destino final. Mire, también habría, perdón, adelante. Ok, licenciado, mire, usted habló del año 2017 y como este programa es también además educativo, yo quisiera hacer brevemente un resumen de Duquesa para que la gente entienda, porque yo creo como que en Duquesa siempre ha habido un fuego, siempre, desde el principio, que no se ve y a veces se ve. Y lógicamente siempre decimos que hay malos criminales, pero nunca ha habido nadie preso, nunca. Mire, en el 98, el gobierno de Japón, con la JICA, entregó al Ayuntamiento de la capital, con Roberto Salcedo, esa Duquesa. En el 2001 se genera la división del Gran Santo Domingo, y cuando al generar la división, el vertedero quedó de aquel lado, quedó Santo Domingo Norte. Y entonces se quedó, lógicamente, el ayuntamiento como el jefe. Lois Malcún era el alcalde. Y entonces había una empresa llamada Doanza, que era la que administraba el vertedero. Y poco después, el señor Lois sacó del medio a Doanza. Y entonces le dio la concesión a Duquesa. Después Jesús Pérez llega y saca del medio Duquesa y crean entonces una empresa que se llama la Jun Corporation. Después llega Francisco Fernández y sacan del medio a la Jun. Y la Jun, que era una empresa internacional, vende a algunas gentes locales y a un señor de Jamaica, creo. Yo he hecho una revisión. Después viene René Polanco, se viven muchos problemas en el medio, y en septiembre del 2017 entonces viene lo que usted dice. Viene el problema con la Jun, se interviene, lo interviene Medio Ambiente, lo interviene el gobierno, Ayuntamiento de Santo Domingo, y se queda Santo Domingo Norte también la comisión para eso. Finalmente se crea lo correcto, que el gobierno central asume y crea la comisión, que es la que no ha podido trabajar por el tema que, bueno, estaban planificando y vino después el COVID, todo esto. Pero la pregunta es, con todos estos problemas que para mí son fuegos todos, y mucha gente dice, no lo digo yo, que en el negocio de basura de Duquesa, lo más limpio que hay es la basura. O sea, me gustaría saber realmente
¿Qué es lo que usted cree que ha pasado ahí? ¿Cuál es el fuego que ha comenzado en el 97, 98 y se mantiene todavía, que a veces se ve y muchas veces no se ve? Sí, así como usted dice, el caso del vertedero de Duquesa desde su origen ha traído problemas. Y esto fruto de que el negocio de la basura puede resultar un negocio lucrativo si se sabe manejar. Incluso esos problemas principalmente se dieron por el precio de la basura que quería que las compañías siempre quieren que se le pague, se paga por toneladas de basura a cada uno de los ayuntamientos. En el caso del 2017 fue que ellos querían aumentar el precio de la basura y que algunos ayuntamientos que ellos alegaban que no le habían pagado, le pagaran y restringieron el acceso, que tal vez muchas personas no se acuerdan, pero en 2 ocasiones ha pasado, en 2013 y en 2017, que con las restricciones que las empresas que administraban el vertedero, se llenaron las calles de Santo Domingo de basura. Claro. Tanto en 2013 como en 2017 aumentaron los casos de leptospirosis, que son una enfermedad producida por los roedores, los ratones, que abundaban en el Gran Santo Domingo por el cúmulo de basura que existían en las calles. Entonces, cuando tú pones en una balanza el posible derecho que tenga o de propiedad o de comercio una persona con el derecho de la salud de los ciudadanos, pues evidentemente el derecho de la salud como un derecho fundamental está por encima, y es por eso que el Tribunal Superior Administrativo le quita la administración a la JUN y se la pasa al Estado Dominicano. Pero la realidad es que desde su origen, si vamos incluso a la adquisición de los terrenos por esas empresas, tenemos problemas, lo que estamos hablando. Para vender unos terrenos del Estado Dominicano, como es el caso, que eran unos terrenos del CEA, es necesario la aprobación del Congreso Nacional. Y si vamos a los documentos que ellos tienen, hablan incluso de un día no laborable, y se ha determinado que estos terrenos fueron comprados de manera ilícita, con una falsificación incluso de documentos. Esos son incluso de los alegatos que se debatieron en el Tribunal Superior Electoral, porque ahora muchas personas quieren decir, en el Tribunal Superior Administrativo, quieren decir que es una empresa que se le violentaron todos los derechos, pero tal vez esos derechos fueron adquiridos de forma ilegal. Y si vamos a eso, la teoría del fruto del árbol envenenado, que se aplica en derecho penal, también la aplicamos aquí. Si desde su origen está es ilegal, bueno, pues ninguna acción resultante de las acciones de esta empresa tal vez sería correcta. Bien, gracias a Pedro Guillermo Almanzar, abogado y especialista en temas ambientales, hablarnos de todo lo que tiene que ver, toda esa relación con los problemas ambientales del vertedero de Duquesa y también del COVID-19, que ambas cosas nos afectan bastante. Muchas gracias. Las puertas del programa están abiertas para próximas participaciones.